Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese quien pueda. Bienvenidos a un nuevo programa por aquí por Facebook a través de la página SQP Sálvese quien pueda. Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a hablar hoy de dinero y vamos a hablar la semana que viene de dinero también. El tema de hoy va a ser un tema general sobre dinero. Y la semana que viene va a ser un tema específico sobre su dinero. Así que vamos a estar hablando sobre eso estos dos domingos. Primero que nada, antes de comenzar formalmente el programa, quiero darle el pésame a la radio puertorriqueña y por supuesto a la familia del querido compañero Yun Yun Echevarría. Tuve la oportunidad de conocer a Yun Yun cuando estaba en las lides de Noti1, por si usted no lo sabía, pues mi verdadera introducción a la radio no fue en Radio Isla, fue en Noti1. Precisamente un año, si no me equivoco, antes que el proyecto de Radio Isla comenzara. Y pues tuve la oportunidad de hablar con Yun Yun en muchas ocasiones, porque cuando yo iba al estudio a hacer el programa de Naturaleza y Ambiente, que era el que hacía ahí en Noti1, pues estaba Yun Yun. Obviamente yo entraba y él salía, ese tipo de situación, ¿verdad? Porque él siempre se amanecía todos los días. Pero era una persona encantadora. Me preguntaba mucho al saber que yo era ecólogo sobre los diferentes tipos de animales que tenía en Puerto Rico. Y me acuerdo que una vez me mencionó que por su casa habían unas culebras color verde. Y entonces me invitó allá a la casa a pasar un día de esto y ustedes saben que en el trajín diario, un día de esto se convirtió en nada. Nunca pasé. Y me arrepiento, quizá hubiera sido una velada excelente con él. Pero era una persona encantadora. La voz, por supuesto, de él inconfundible. Sus manerismos. Y la verdad que la radio puertorriqueña pues pierde mucho por la partida de este excelente ser humano. Así que como les dije, a nombre de este servidor, de Marla, que también lo conoció a propósito, y de todos nosotros, pues nuestro sentir y nuestro pésame hacia la familia de ese querido puertorriqueño, Yun Yun Echevarría. Y me parece que nuestro invitado sí lo conoció también. Y para comenzar entonces el tema principal de esta noche, haciendo de lado el asunto del tornado que hubo hoy en Aguada, muy interesante, echando de lado también la propuesta de este cantante de rap Raúl de hacer una especie de segunda actividad en áreas de manglares, en Icaco, etcétera, que el Departamento de Recursos Naturales pues llegó a un entendido con él y sencillamente no se hizo, cosa que agradezco a este señor Raúl. Pues vamos a hablar sobre el tema económico. ¿Saben ustedes que uno de los teoremas que postulamos en este programa es que hay solamente dos temas básicos en el siglo XXI, temas generales, ¿no? Porque cada nación pues tiene sus particularidades. Pero en términos generales hay solamente dos temas que nos pueden costar a nosotros como planeta un caos. Los dos temas principales son el cambio climático y la economía, cómo uno impacta al otro. El cambio climático impacta a la economía de manera severa y a su vez cuando la gente se ajusta a lo que está pasando en reacción al cambio climático, pues entonces impacta el cambio climático de manera severa. Si usted quiere un ejemplo bien sencillo, que creo que lo mencioné el domingo pasado, en áreas deforestadas en muchos países del mundo, donde la electricidad no ha llegado, pues entonces cortan árboles en grandes cantidades como en Haití. Y al hacer eso, pues no solamente impacta en el microclima, sino que en términos del impacto a nivel planetario,
se acrecenta el asunto del cambio climático porque como este se alimenta del dióxido de carbono, al tú cortar esos árboles que a su vez pueden agarrar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, pues obviamente incide en que los efectos del cambio climático se multipliquen. Por lo tanto, son dos fuerzas que van unidas. Y esta noche vamos a hablar de una de las fuerzas, que a propósito, gracias por los comentarios en el video de la semana pasada, donde tuvimos a doña Mina Coté, hablando sobre lo que en realidad está ocurriendo en La Parguera, y los likes y los shares se dispararon, así que muchas gracias por eso. Pues la fuerza que vamos a hablar hoy es la fuerza económica. Y hoy tenemos que irnos, aunque local, aunque vamos a hablar de Puerto Rico, nos vamos en términos macro por lo siguiente. Nosotros hemos estado cada 4 años cambiando de gobierno, buscando que alguien nos saque de los problemas que tenemos en términos económicos. Y resulta ser que creo que está ya harto probado, ha dejado de ser una hipótesis y un teorema, sino una ley. Que cada vez que damos la oportunidad al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático, nos hundimos más. Esto que estamos pasando en Puerto Rico, esta crisis social, económica, educativa, la tienen esos dos entes, esa responsabilidad, esa culpa. Y por lo tanto, como tenemos a uno de los dos partidos, que ya no se pueden llamar partidos principales porque yo no sé, pero yo escojo calle y la gente se está hartando de ellos, ¿sabes? Olvídese usted de que sean estadistas, estadolibristas. Eso no tiene que ver nada. Porque aparte de que, como decía ese gran filósofo Ricardo Rosselló, cogemos de pensuaca hasta los nuestros en cuanto a la estadidad se refiere, pues esos dos partidos son malos administradores y la quiebra de Puerto Rico así lo evidencia. Y ahora mismo hay una serie de cosas que están pasando en el mundo económico en Puerto Rico que nosotros lo llamamos el top 10 de nuestro desastre económico. El tema surge porque, como ustedes saben, escucho personalmente todos los días a mi querido amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, porque él tiene el único programa que tiene que ver con esas dos fuerzas que le dije, el asunto de la naturaleza, el cambio climático y el asunto del dinero. Pues es la única persona en Puerto Rico que se está enfocando de una manera sencilla, pueblerina e inteligente de hablar sobre las cosas que a nosotros nos afectan el bolsillo y cómo usted y yo, que necesitamos dinero para poder comer, para vivir, para pagar nuestras deudas, podemos defendernos contra ese mare magnum de ideas no muy inteligentes de cómo administrar la cosa pública en Puerto Rico y que a su vez, como son políticos, recuerden que otro teorema es que todo lo que los políticos tocan lo dañan, lo convierten en M. Pues de esa manera entonces a nosotros también nos dañan en la parte privada, en empresas privadas, porque los políticos agarran a esas empresas por donde usted sabe, y cuando viene a ver las decisiones que se toman a nivel de empresa privada, pues nos afecta a nosotros y usualmente de manera negativa. Pues vamos a hablar sobre esos top 10, que pueden ser más, pero a nivel de hit parade, este es un hit parade que a usted no le interesa tenerlo presente, porque nos afecta de manera dramática y lleva a mucha gente, como ha llevado hasta el suicidio, porque la gente no solamente comete suicidio por cuestiones románticas. A nosotros, mientras vamos siendo adultos, se nos da una serie de herramientas y hay personas que las asimilan y otros no.
Y cuando una persona se queda sin herramientas, entra en desespero y ese desespero puede convertirse en depresión y eventualmente y lamentablemente en un suicidio. Así que vamos a hablar de los top 10 y no tenemos un DJ con nosotros, pero tenemos a una persona que sabe en cantidad de economía y se trata del querido hermano y compañero barbero Dr. Chopper. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, Gustavo, a ti y a toda tu audiencia de Sálvese quien pueda. Te agradezco la invitación y lo más importante de este programa de hoy, y es lo que siempre te ha caracterizado, es que cuando usted termine de escuchar el mismo, usted cree una conciencia, cree conciencia de lo que está pasando y cree conciencia de que pudiera usted aportar para tratar de minimizar los impactos que está teniendo esta situación económica del país. Y no voy a entrar en mucho detalle porque como ya tú tienes un top 10 y tenemos un tiempo limitado, pues te voy a... y es tu programa, yo te sigo a ti. Gracias, Gilberto, muy amable. Pues como les dije, esto viene porque estaba escuchando uno de los programas de Gilberto y Gilberto coge una serie de noticias en cadena y a mí me dio, mire, de verdad, a mí me dio pesadumbre. Porque uno que le paga el sueldo de nuestro bolsillo a un montón de petacas que están allá afuera que se supone que sepan administrar, olvídese usted el estatus que les dé la gana, a mí no me importa el estatus. Yo me voy a las elecciones cada 4 años para escoger un administrador. No me importa si es negro o blanco, si es homosexual, me importa 4 pitos. Pero lamentablemente como que no la estamos pegando con las personas que estamos escogiendo. Y Gilberto arranca con una noticia que fue lo que me provocó llamarlo y preparar este programa sobre cómo IRS está investigando ahora todo lo que está relacionado a la ley 22, que es la ley 60. Esta ley que le da exenciones contributivas a un montón de gente que tiene chavos que para aquí, que se supone, si no me equivoco, que se le da exención a su compañía, a su producto para que cree empleos. Y cuando usted viene a ver, nos cuesta a nosotros, que no tenemos chavos para votar, ¿verdad que no? Millones de dólares. Y esa gente produce muy pocos empleos y encima de eso vienen a atacarnos con sus millones para gentrificar muchas áreas en Puerto Rico, porque empiezan a comprar a Tosiche montones de estructuras. Gilberto, vamos a empezar por eso. ¿Qué te parece? Mira, Gustavo, yo quisiera comentar sobre eso, lo que tú acabas de plantear. Y para mí, no es que tengan dinero y le den incentivos y compren propiedades. Yo ahí no quiero entrar porque yo creo que lo peor de todo esto es que como nosotros, como país que dependemos de fondos federales, esa es la realidad, que le pedimos al gobierno federal ahora mismo que nos igualen los cupones, que nos igualen el Medicaid, que nos igualen el Seguro Social. ¿Cómo nosotros tenemos la fuerza de cara para pedirle al gobierno de Estados Unidos que ese dinero, esa igualdad, cuando por otro lado estamos fomentando que esos individuos vengan a Puerto Rico, no paguen impuestos aquí, pero no pagan impuestos allá? Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Le pedimos al americano que me dé dinero, pero el que ese dinero, ¿cómo lo va a conseguir ese americano? A través de los impuestos que le cobra a las empresas y a los constituyentes de los 50 estados. Entonces, si yo le quito constituyentes que no paguen en el estado y tampoco pagan aquí, porque si tú me dices a mí
que en vez de yo pedirle el dinero al americano, yo me lo voy a traer aquí y el dinero que le iba a pedir allá lo recaudo acá y no necesito pedírselo, pues, no tiene lógica. Seguro. ¿Entiendes? Entonces, siempre estamos con la mano mendigando y pidiendo, pero si ellos no recaudan, ¿cómo nos van a dar el dinero? Claro. Y eso es una fuerza cara. Hay que ser bien, pero, ¿entiendes? Eso es como el hijo tecato, Sí. ¿entiendes? Que le pide al país dinero para meterse droga y el país está pelado y quiere que vaya a la financiera a coger un préstamo porque el muchacho le pague eso no es así. Entonces, si tú me dices que los que vienen a invertir, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo que pasó en estos días. El gobierno de Biden acaba de firmar un acuerdo con Costa Rica para ampliar el desarrollo de los microprocesadores con el pueblo de Costa Rica. Dice, ¿y por qué Costa Rica? Porque las empresas que hacían microprocesadores en Puerto Rico, como Intel, que estaba en Juncos, mudó sus operaciones para Costa Rica. Y Biden ahora está dando unos incentivos para fomentar el desarrollo, que amplíen la producción en Costa Rica en vez de venir aquí. Claro. Que lo habíamos hecho aquí, que Claro. teníamos la gente aquí, que teníamos la facilidad de aquí y que somos territorio americano. Y fue para Costa Rica. Entonces, tenemos un problema de credibilidad económica. Tenemos un problema de que somos unos malapagas, de que somos unos embrollones, de que somos unos que malgastamos el dinero. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entonces entrar en lo nebuloso de traer gente de allá para que no paguen acá y despedimos más dinero allá. Yo creo que, Gustavo, no tiene sentido. ¿Qué es lo que IRS está investigando específicamente, Chopper, para poner otro? El IRS está investigando que al gobierno de Puerto Rico de que no fiscalizó adecuadamente, no estableció el mecanismo de fiscalización adecuadamente esa ley. Este caso inicia con un agente del IRS que se le coló a un CPA, a Gabriel de BD Accounting, donde ese agente se hizo pasar como empresario de ley 2022 y ahí se destapó todos los traqueteos. Pero cuando cogen a Gabriel y lo aprietan, Gabriel empieza a hablar. Claro. Aunque yo lo conozco de taekwondo porque él fue alumno de taekwondo en la escuela donde el hijo mío era. Y muy buena por mí, siempre fue muy buena persona. Lo apretaron y habló. Y tuvo que venir los federales porque aquí no se fiscalizó. Porque la ley tiene unos parámetros, unos criterios, como todo en Puerto Rico. Aquí no se fiscaliza. Y entonces interviene el IRS porque le está costando dinero. Seguro, su dinero. Exacto. El dinero de Estado, de tipos billonarios, como Colson, para ponerte un ejemplo. Como aquí se metieron los criptobuscones, esa es mi opinión de ellos. Y entonces cuando vienes a ver al gobierno de Puerto Rico, que tenemos, el problema principal que tenemos aquí es que creamos leyes, creamos incentivos, pero no los recursos para fiscalizarlo. Tuvo que venir el americano y meterse
y se van a llevar abogados y contables, van a limpiar la casa. Me alegro. Ya era tiempo. Sí, señor. Pues ya era tiempo que el país limpiemos la casa de abogados y de contables, porque eso es lo que nos tiene quebrado. Eso es correcto. Esa es mi opinión al respecto. Vámonos al segundo top 10, Gilberto, que lo mencionaste precisamente en ese programa que escuché, creo que fue el jueves, si no me equivoco, el jueves pasado, donde tú mencionabas algo como que se socializaban las pérdidas de Luma y de Genera y las ganancias se privatizan. ¿Qué tú quieres decir con eso? Y si nos puedes dar un ejemplo sobre ese asunto. Ok, bien sencillo. Voy a ponerte un ejemplo de Genera. Ajá. Genera viene a Puerto Rico con un contrato. Antes de continuar, quiero decirles que yo, en mi carácter personal, yo creo en la empresa privada y en la privatización. ¿Entiendes? Bien hecha. Somos capitalistas. Bien hecha. Libre mercado, libre competencia. Pero y sigo adelante. Genera le da un contrato de $22 millones para obtener su ganancia y para cubrir sus gastos. Ahora le están dando un incentivo de $30 millones que va a salir de nosotros, de la factura nuestra. Sí, señor. Para operar ¿cómo se llama? Los sistemas de generación, exceptuando AES y Ecoeléctrica. Esa gente nos están chupando el dinero, pero no están invirtiendo un dólar aquí de su dinero. Entonces tú dices, ¿por qué nosotros en Puerto Rico no tenemos la capacidad de hacer buenos negocios? El New Fortress, que es la empresa que es dueña de Genera, está invirtiendo $5,000 millones en México. En un país cuyo gobierno es de izquierda. Porque si tú te coges los del PNP, eso es México, eso es de izquierda, son comunistas. Pero Genera, desde New Fortress, está invirtiendo de su dinero $5,000 millones. Pregúntame cuánto dinero Genera está invirtiendo en Puerto Rico de su dinero. Porque se lo permiten. Porque socializamos la pérdida, pero privatizamos la ganancia. Te voy a dar un detalle adicional sobre el tema. ¿Por qué Genera le interesa la operación de Puerto Rico? Y estaba desesperado con coger, porque el negocio de Genera es el gas licuado, el gas natural. Porque esos $5,000 millones, más de la mitad la están invirtiendo en unas plataformas en el Golfo de México en conjunto con Pemex para explotar el gas natural y venderlo. Y entonces ellos necesitan, porque los americanos tienen mucho gas natural, y ellos necesitan vender ese gas natural. Y el más cercano para empujarnos el gas natural que van a explotar en México, ¿quiénes son? Nosotros. Claro. Entonces le damos un contrato que ellos van a explotar el gas natural en sus facilidades, nos los van a vender a nosotros, y entonces si se lo venden
y tienen un ahorro, dividen el ahorro del mismo gas que ellos están vendiendo. El acuerdo es que el gobierno de México va a obtener el 15% de la ganancia en el primer año y así sucesivamente por 10 años hasta que logre obtener el 49%. El gobierno de México no está invirtiendo nada, cero, ni un centavo de los constituyentes de México. Toda la inversión de capital la está haciendo New Fortress. Puño, chicos, si te tienes un negocio, ¿por qué no invierten aquí? ¿Por qué tenemos que darle subsidios? Tenemos que darle incentivos. Otra. A mí me está Gilberto. A menos que para poder lograr eso tengamos que ser un gobierno de izquierda. A mí me está Gilberto, que la razón... que los gobiernos de izquierda es tabú, pero a la hora del billete todo el mundo, todos los planetas se alinean. La razón por la cual eso está sucediendo, me da la impresión a mí, es que hay gente que se mete un billete en su bolsillo cuando pacta a nombre del pueblo de Puerto Rico para que nosotros paguemos los platos rotos. Porque no hay otra manera de explicar esto, porque que yo sepa, no hay locos en el gobierno de Puerto Rico tomando decisiones. Buscones sí, y a dos por chavo. Locos no. Y no hay otra explicación que no sea esa. Otro ejemplo, la planta de carbón de Guayama, que ahora el gobierno de Puerto Rico tiene que darle un dinero para que siga operando hasta octubre y nos tienen estrangulados, porque si ellos no producen se va una tercera parte de la producción más barata del país. Sí. Pero cuando Pedro Rosselló firmó un contrato con esa gente, porque fue bajo Pedro Rosselló, ellos dijeron en el contrato, como parte del acuerdo, por los 20 y pico de años, lo que fuera, que ellos se iban a llevar las cenizas. Me acuerdo, sí, señor. Eso estaba en el contrato, porque la logística que ellos le presentaron al gobierno de Puerto Rico en aquel entonces era: yo traigo la barcaza llena de carbón, pero esa barcaza va a regresar vacía a su punto de origen. Pues entonces, en vez de regresar vacía, se iba a llevar las cenizas que había generado aquí. Exacto. Eso fue el acuerdo, porque la barcaza tiene que volver al punto A, donde está, va a cargar carbón. Claro. ¿Entiendes? Y eso fue el acuerdo. Ahora, como después vino el peor gobernador que hemos tenido los puertorriqueños, para mí, que se llama Alejandro García Padilla, porque supone que era un gobernador que tenía que defender a los consumidores y no lo hizo. Le dio una exención ahí y luego tuvieron que virar para atrás porque estaban contaminando el país. Sí. Ahora tenemos que darle dinero nosotros, una empresa privada, una empresa que no es la planta ese nada más. Esa empresa tiene plantas prácticamente en todo el mundo. Cotiza en la bolsa de valores. No son unos pelados, pero aquí, como vienen y nosotros somos dulzón para socializar la pérdida, ¿ven? Y como le bregaron con lo de Luma y bregaron con lo de Genera, y dije, pero ven acá, yo soy el más zángano también. Yo quiero eso, yo quiero eso. Y esos son ejemplos que nos está impactando a todos en el bolsillo. Vamos a Por lo tanto, Gilberto, entre la ley 22, ley 60 y lo que nos acabas de describir de Genera y de Luma, estamos hablando cómodamente, tranquilito, en 100 millones de dólares o más que estamos perdiendo. No, Gustavo, no. Solamente entre el contrato de Genera y el 30 millones, ahí estamos hablando de 50 millones de dólares. 50 por uno y 50 con lo de la ley 22, ¿no? Más o menos. No, la ley de 22 es más.
porque el gobierno americano estima que lo que está dejando de generar, porque no es lo que estoy pagando aquí, lo que están dejando de generar allá, es billonaria. Billonaria, porque no solamente están los empresarios, están las farmacéuticas, están los Microsoft, donde utilizan a Puerto Rico para reportar todos los gastos y las pérdidas, pero la ganancia la reportan en Irlanda. Aquí estamos hablando, o sea, si nosotros como país estuviéramos cobrando los impuestos como Dios manda, sin estos traqueteos, nosotros no tenemos que estar pidiendo dinero a nadie. Eso mismo iba a mencionar. El dame se iba para el infierno, porque nosotros tenemos entonces suficiente capital para hacer lo que nos da la gana y tener un país. Pues tendríamos que recaudar y no tenemos que estar pidiéndole dinero a nadie. Eso es correcto. Si se recauda lo que amerita. Sí, exacto. Vámonos con otro tercero, Gilberto, que no lo hablamos cuando empezamos a preparar el programa, pero hablando precisamente de dinero, ¿qué está pasando con los famosos peajes? ¿Cómo es posible, me pregunto como ciudadano, que se inaugura un expreso? Vamos a poner el, qué sé yo, el de Arecibo, el de Ponce, cualquiera. Y yo sé que construir ese expreso costó dinero. Se emitieron unos bonos. Nuestro país está endeudado y por lo tanto me cobran a mí como ciudadano un peaje para yo llegar del punto A, B, a C, a D y por ahí para abajo para ayudar a pagar esos bonos que se emitieron. Pero óyeme, el expreso de Ferré lleva décadas que me están cobrando un peaje aquí y el próximo allá y el próximo allá. La gente sigue muriendo en Puerto Rico, pero siguen viviendo. Hay gente que tiene carro nuevo, o sea, más carros en la calle, y yo no veo como ciudadano el momento que el Estado me diga, gracias puertorriqueños, acabamos de pagar los bonos que se emitieron para construir este expreso, de aquí en adelante vamos a cobrar una cantidad mínima para mantenimiento, si acaso. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Mira, lo primero es que el gobierno ve a los ciudadanos como un profit center. Como una PH, ¿no? Exacto, como fuente de ingresos. Sí. Ellos no olvídate que ellos nos ven nosotros como ingreso. Cuando Luis A. Ferrer nos vendió a nosotros el expreso San Juan a Ponce, nos dijo que se iba a cobrar un peaje y que al cabo de X cantidad de años, no sé si eran 30 años, que se pagara ese peaje, no se iba a cobrar más peaje. Eso mismo pasó con el puente Teodoro Moscoso. Cuando Cuchín con los españoles hizo el acuerdo y supuestamente después que se pagara, esa propiedad iba a pasar al pueblo. Exactamente. Entonces mucha gente dice, pero ven acá, ¿y con qué dinero voy a mantener esa carretera? Pues a nosotros nos metieron crudita 1, crudita 2. Tienes razón. Impuesto a la gasolina. Y eso era para mantenimiento. Y ese impuesto a la gasolina, como hacen los estados de la nación, era para mantener las carreteras. Ese era el esquema. Ahora, como yo, o sea, es una falta de respeto. Como yo, si voy a transitar a Caguas, de San Juan a Caguas, de Caguas a San Juan, yo tengo que, para llegar más ligero, tengo que pagar dinero adicional para un carril gourmet. Sí. Cuando yo estoy pagando un peaje regular y se supone,
tras que estoy pagando el peaje, que tú me des el mejor tránsito posible en la carretera. No tengo que buscar la forma de montarme en un carril de expreso. Es una falta de respeto. ¿Cómo yo, para evitar el tapón, si voy para Atorrey por la mañana, para evitar el tapón cerca de donde era el Oso Blanco, Sí. tengo que coger un carril y pagar una tarifa especial cuando se supone que tú me des eso como servicio por los impuestos que yo pago, que yo no tengo la culpa si el dinero, los bonistas o los acreedores se apoderaron del dinero, pero eso no fue destinado para eso. Eso es así. Otra trampa. Claro. Claro. O sea, como yo, porque ponle que yo no pague, vamos, que yo vaya por otra carretera, pero yo pagando el peaje, que se supone que tú me des la mejor vía posible, ahora hay un carril especial, porque si yo pago $2 más en el mismo autopista que estoy pagando, eso es como ir a un fast food. Tú quieres que te agrande el combo, págame el refresco y las papitas más grandes. Parece que sí. Oye, y eso también empata el asunto de que hay decenas y decenas y miles de conductores que viven en otros centros urbanos y que ni siquiera pasan por ese peaje, pero con lo que tú dices de la crudita y otros impuestos, están pagando la carretera que ellos no usan. Es como si tú tienes una fiesta de cumpleaños en la urbanización de al lado y te hacen pagar una cuota para un cumpleaños que tú no te interesa ir, que no conoces a nadie. Oye, ¿por qué si yo vivo en Mayagüez Eso. tengo que pagar en mi impuesto a la crudita para pagar el tren urbano que no llega a Mayagüez? Lo mismo. Exactamente eso. Tan sencillo como eso. Y es que cuando uno ve esas cosas, nuevamente, señoras y señores, le pido que le den like a este programa y que lo compartan, porque lo que estamos hablando aquí es exactamente lo que nos tiene a nosotros jorobados, como el jorobado de Notre Dame, bajo el yugo del gobierno, haciéndonos gastar dinero a nosotros para ellos votarlo y para que ellos se den buena vida. No hay quien me quite, mano, de que estas No, personas pero, que firman contratos a oye, nombre de nosotros es que muchas veces, Gustavo, yo he dicho, ¿por qué nosotros los puertorriqueños somos tan dulces para los timadores y para los estafadores? que la Y semana que es viene que, vamos a hablar de eso. y yo digo, será cultural, pero lo dejamos para el próximo. Continuamos al otro. Sí. Y vámonos, ya que estábamos hablando de New Fortress y el gas. ¿Qué está pasando con el precio del gas? ¿Cómo es posible que un gobierno que yo elegí, que me representa a mí, tiene cuántos años, 5 años, tratando de averiguar a través de la ley de monopolio y qué sé yo, si esto es válido o no? Óyeme, ¿cuánto se puede tardar una investigación sobre monopolio, Gilberto? Se supone que en un sistema de libre mercado ágil, dinámico, progresista, que a ellos les gustan esa palabra, Sí. no debe tardar año y medio, A lo 2 años, sumo. a Sí. lo sumo, a lo sumo. Pero no tanto eso. Tienes que detener la fusión hasta que no se vea el caso. Exactamente. Aquí, ahora mismo, Microsoft quiere comprar a Activision de videojuegos y el gobierno federal se está oponiendo. Ya en el Tribunal Supremo creo que le dijeron que sí podía, porque los argumentos,
Pero todavía, hasta que no se resuelva la situación, Microsoft no puede absorber, intervenir con Activision. Aquí no. Aquí compraron la compañía y después que estamos investigando. ¿Eh? Entonces, esa situación crea un disloque en la actividad económica del país. Porque ¿qué inversionista va a querer venir a Puerto Rico a poner un negocio cuando las leyes antimonopolio no funcionan? Y tú has pedido Oye, una... y la culpa la tienen los dos partidos. Ah, por supuesto que sí, o sea, ¿Entiendes? eso Entonces, está más mientras que claro. tanto, ¿tú sabes lo que pasó en México? En un país de izquierda. En México había un cartel del gas licuado. Eran 3, 4 empresas que se habían repartido el país. El gobierno le estaba diciendo a esas empresas que por favor bajaran el precio del gas licuado. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuánto costaba el gas, porque el principal proveedor de gas a esas compañías era Petróleos Mexicanos, porque recuérdate que el gas licuado es un derivado del petróleo. Sí. Y ellos sabían en cuánto le compraban a Petróleos Mexicanos. Y el presidente dijo, oiga, bajen esto. La cosa no es así. Lo que pasa es que bajo el gobierno anteriores, la corrupción, como ellos repartían dinero entre Peña Nieto, Fox, Salinas, Calderón, ¿ven? Cuando aquí el tipo dijo, bájame el precio porque yo no te voy a cobrar el corruption tax. Los tipos dijeron, vamos a echarle el dinero por encima. Claro. Todo lo que tuvo que hacer el gobierno. Creó una empresa de gas. Se llama Gas Bienestar. Que le compra al mismo Pemex. Y los tiene locos. ¿Ven? Los tiene locos. Porque atacó el problema. Aquí no quieren atacar porque el gas licuado es el, ¿cómo se llama? El combustible de los pobres. Y tú le preguntas a los gremios. Yo voy a una conferencia de prensa y porque yo no, o sea, aquí se hace piquetes y marchas para contra Luma, contra energía eléctrica, pero nadie quiere meterle mano al gas. Yo no he ido a la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Restaurantes, Azores. Por detrás se quejan. Tú sabes que un residente de Viejo San Juan está pagando alegadamente a $8 el galón de gas, cuando debiera ser más económico, porque allí no hay que mover un camión ni nada, porque todo es por tuberías. Sí, sí. Yo no he ido al alcalde Romero a hablar de eso. Es que aparentemente los directores o los tienen amarrados a todo el mundo. Hay una empresa de gas. Hay una empresa de gas que ahora está vendiendo paneles solares. No me digas. Sí, porque yo, que era cliente, porque mi generador eléctrico, que lo tengo todavía, es de gas licuado. Sí. Al poner placas, y toda esta gente que están poniendo placas que usaban el gas, se van a tener que meter el gas en enema. Y el gobierno de Estados Unidos le quiere meter las manos al gas también. Y aquí no pasa nada. ¿Por qué?
Porque cada vez que nosotros pagamos el sobreprecio del gas, ellos se jaltan, pero reparten con los políticos. Eso mismo. Y esa es la que hay. Y mucha gente en los campos, viejos en los campos, que no tienen dinero, están quemando con leña. Y hablamos de eso ahorita, al principio del programa. Claro, por eso te lo traigo. ¿Qué más tenemos? Próximo. Bueno, imagínate tú, como estamos ahora en utilidades, vamos a hablar de la energía eléctrica, pero por vía de las placas solares. ¿Qué está pasando con el asunto del gobierno de Estados Unidos dándonos incentivos? Y ahora de momento está la gente aguantada porque están esperando a ver si le toca el premio de la loto. ¿Qué está pasando ahí, Gilberto? Mira, nosotros no tenemos la capacidad para hacer las cosas bien. Y dices, coño, Chopper, tú serás pesimista. Es realista. El agosto del 2022, el presidente Joe Biden aprobó lo que se llama el Inflation Reduction Act. Como parte del Inflation Reduction Act, todo ciudadano de los Estados Unidos tenía derecho de obtener hasta un 30% de crédito contributivo en la compra de placas solares y o batería. No era un sorteo, no que tú te vas a levantar a las 4 de la mañana para estar pendiente a que abre la página de internet, o tú llamar para 4,000 o para 6,000. No. Todo ciudadano iba a recibir un crédito contributivo. ¿Por qué eso aquí no se peleó, no se trabajó? Cuando se estaba aprobando eso, nuestra comisionada residente estaba en luna de miel. Así es. ¿Entiendes? Entonces, de momento, anuncian que van a dar esos 6,000 vales. ¿Qué la gente hizo? Llamó a su compañía y le dijo, hey, aguántate, que yo creo que me puedo, como una loto. Sí, una loto. Como ahora que está ¿cómo se llama? El jackpot ese grande de los 900 millones. El Powerball. Pues yo voy a coger el Solar Ball. ¿Tú me entiendes? Y yo voy a ver si me gano ese dinero en el Solar Ball. Seguro. Y aparó la industria. Y ahora te están pidiendo unos permisos. Permisos ambientales. Para que un gestor guise. Para después pedirle a ese gestor su donativo para la campaña. Sí, señor. Sí, señor. ¿Viste? Que Gilberto y yo estábamos hablando, mis amigos, sobre este asunto de permisos ambientales, porque como parte del proceso de recibir o de solicitar, es que tú tienes que conseguir un permiso ambiental. Y hablábamos Gilberto y yo, si tú vas a poner placas solares en tu techo, chévere. Tu techo probablemente esté ya preparado, ¿no? Con danosa o lo que sea para impermeabilizarlo. Las placas solares no emiten emanaciones, no emiten lixiviados. ¿Qué tipo de permiso ambiental tú necesitas para poner 6 dichosas placas solares en tu techo? Como yo lo hice este fin de semana en casa del viejo. A mí no me pidieron ningún permiso ambiental porque es que la lógica te dice que el techo ya está impactado, no es en el medio del yunque, ni en un bosque seco, ni nada por el estilo. Pero yo le dije a Gilberto que mañana voy a llamar al departamento de la vivienda, atención, departamento de vivienda. Mañana va a llamar Gustavo Rodríguez haciéndose el socotroco para que le expliquen a él, a un ecólogo, a un biólogo, cómo poner placas solares sin impacte el ambiente. Estoy esperando con ansias locas que alguien me explique para decir, uy, la verdad que la persona tiene razón. Pero mira, entonces, ¿qué pasa? Por otro lado,
la información que tengo es que los vendedores de los sistemas están, ¿cómo te digo? Un poco desesperados porque le han parado la venta. Y Claro. por otro lado, te van a dar hasta un 30% después que tú lo compres. Ah, gracias. Que Eso es lo que te dan los compres. chavos ahí. Es que Tú tú tienes tienes que que ponerlo. comprarlo y después Eso que es. te dan hasta después que ellos inspeccionen Sí, hasta sí, 30%, sí. ¿entiendes? Y entonces te van a mandar una persona para que certifique, para que te den hasta el 30% y ya tú verás que te van a mandar un inspector y te va a decir, oye, negro, yo necesito que tú el aire de mi casa se dañó. O hay campaña política y tengo que Sí, recoger unos chavitos las taquillitas. en las taquillitas, porque toda esa burocracia se presta para eso. Eso es así. Entonces, chicos, pero me van a dar, ponle el 30% o $15,000 y pues tú vas a tener que darle 500 a o $1,000 para salvar 14. Ujú, ujú. Porque así es que funciona este país. Señora, así mismo es. Así es que Por funciona. ende, hasta en las placas solares hay trampa. Ay, bendito. Si hubiesen hecho lo que por ley estableció Biden. Biden dio en el Inflation Reduction Act, dio 3 incentivos. Dio el incentivo de hasta un 30% de crédito contributivo Ujú, en la instalación de placas solares y baterías. ujú, Y ahí cualificaban los apartamentos, porque a lo mejor en el apartamento tú no puedes instalar placas solares, pero tú puedes establecer una batería de almacenamiento por si se te va ujú, la luz, entonces tú ujú. puedas almacenar esa energía por un tiempo y puedes vivir con calidad de vida en tu casa, en un apartamento. Por eso te Sí. decía que era o placas solares y batería combinado, o placas solares o baterías. Ujú. ¿Ve? Para que el residente de los buildings, de los condominios, de los apartamentos, entonces podían adquirir una batería y le daban un crédito contributivo. Así Por otro es. lado, estaba dando hasta creo $600, $700 para tú reemplazar tu encer eléctrico. Por ejemplo, yo cuando instalé placas solares tuve que cambiar la nevera, porque los amperajes de la nevera es una nevera vieja con un amperaje Claro, alto. ¿Qué claro. tuve que hacer? Gastarme $800 en una nevera de poco amperaje para hacer más productivo mis placas y poder estar como tenía que hacer. Pues de los $800, si me daban 600, pues me costaba 200. Claro. ¿Ven? Y incentivo para los vehículos eléctricos. Era el otro. Así Pero mismo. aquí, si no juegan con la política, si no juegan la loto, porque este es el país del juego, todo es jugar, 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 jugar. Es la categoría que más se anuncia en Puerto Rico. Así Los, mismo. los políticos juegan con nosotros. ¿Qué más tenemos? Gilberto, ya estamos cortos de tiempo. Nosotros hemos ido sobre un sinnúmero de escenarios donde, como ustedes ven, hermanos y hermanas puertorriqueñas, esto nos cuesta millones y millones de dólares en un país que está quebrado y que en vez de tener un liderato político que nos ayude a fomentar una economía nuestra, extiende la mano al norteamericano, dame, 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 pensando que esa ayuda va a permitir de alguna manera que tengamos un pueblo productivo, y va a suceder todo lo contrario. Así que ustedes ven el tipo de gobierno que tenemos ahora, que hemos tenido anteriormente, y eso es razón suficiente para que le pese el bolsillo y cuando vengan las próximas elecciones generales
usted sepa quién es su verdadero enemigo. Porque yo cuando doy dinero a una causa benéfica lo hago con mucho gusto, como lo hacen miles de personas en Puerto Rico. Pero el gobierno no es ninguna causa benéfica. Ni yo tengo que darle al gobierno, y el gobierno no tiene por qué darme a mí si me provee las herramientas para yo echar hacia adelante como ciudadano y como trabajador de este país. Y esa es la razón por la cual hicimos este programa. Para que usted tenga un conglomerado de todas esas cosas que están pasando allá afuera, gracias a nuestro gobierno de turno, para que usted vea lo que le cuesta a usted y lo que me cuesta a mí. Y esto no es chiste. Y la semana que viene venimos ahora con una cosa específica. La cantidad de personas que están cogiendo de soquete a nuestros viejitos y a las personas que se dejan coger de soquete está aumentando dramáticamente. Todos los días hay un truco. Don Gilberto va a hacer un catálogo de trucos para que no te cojan de pendanga la semana que viene. Y la verdad que el listado es extenso. No se pierde ese programa porque le va a ayudar a usted a cobrar conciencia. Cuando recibe esa llamada, cuando se le acerque en un parque, etcétera, haga las preguntas que tenga que hacer o, en su defecto, cuelgue el teléfono y déjelos con la boca abierta para que se vayan a cobrarle a la madre que los parió. Este programa, señoras y señores, va a ser el domingo que viene a las 9 de la noche en Sálvese quien pueda. Gilberto, muchas gracias por tu participación. Como siempre, una persona sumamente inteligente, sumamente informada, y ese es el tipo de recurso que nosotros queremos por aquí, que nos ayuda a nosotros a entender y a sobrevivir. Gracias, Gilberto. Nos vemos la semana que viene. Gustavo, te agradezco la invitación y te agradezco que hayas sacado de tu tiempo para tocar esta temática, porque en el momento que estamos viviendo el país, un país envejeciente, quebrado, el dinero juega un papel primordial, como dijiste al principio del programa. Sí, señor. Y lo único que podemos hacer en este momento es crear conciencia de ese dinero y aprender a defendernos dentro del sistema que está establecido. Sí, señor. Gracias, Gilberto. Será entonces hasta la semana que viene, otro programa de Sálvese quien pueda. Que tenga una excelente semana. Hasta entonces, amigos. Gracias, Gilberto.